Buenos días, mi nombre es Miguel Bayona, soy estudiante de la especialidad de electrónica del grado 10.2 del Instituto Técnico Industrial. En este video les enseñaré la simulación y breve explicación de la mayoría de proyectos y trabajos electrónicos de algunos proyectos en los que damos en hoja. Primeramente, el interruptor crepuscular. Entonces, la simulación es la siguiente. Primeramente, un interruptor crepuscular es un sistema muy sencillo que se puede encontrar uno o más LEDs para activar junto a un relé común y normal, normalmente abierto. Del relé se le puede conectar algún componente de salida, como por ejemplo una sirena o un bombillo para que se active igual que el LED, es decir, por ausencia de luz, o por el contrario, al normalmente cerrado y al común para que el componente de salida se active con la energía y se desactive con la ausencia de luz. El interruptor crepuscular comprende los siguientes elementos y funciones. Una fuente de voltaje de más o menos 9 voltios, un relé de aproximadamente 6 a 9 voltios, un diodo rectificador 1N4004, una resistencia de 1K que protege al LED, resistencia de 1K, LED, un potenciómetro de más o menos 100 o 50 K, lógicamente un sensor de luz o una fotorresistencia, dos transistores 2N3904 que se conectarán en configuración de Arlington, la configuración de Arlington, es decir, eh, de la conexión que existe desde el primer transistor, desde la base, desde el emisor hasta la segunda base de los dos colectores conectados juntamente, del último emisor al negativo a tierra. Y entonces la conexión es la siguiente: de la batería o de la fuente de energía al relé, del relé al diodo, ya que el diodo es el que protege la bobina del relé, la resistencia y el LED, el potenciómetro. En el diseño original del potenciómetro existe uno de 100 kiloohmios. Yo utilicé uno de 25 kiloohmios. El, la fotorresistencia del potenciómetro van en serie y la configuración de Arlington va al nodo que existe entre el potenciómetro y la fotorresistencia. El, los dos colectores de los transistores conectados en configuración de Arlington van conectados junto al relé que va conectados al diodo y al LED, se conecta en paralelo. Acá se le colocan los modelos exactos de los transistores y del diodo, 2N3904 y 1N4004. Entonces acá podemos ver su normal funcionamiento. Con el potenciómetro se le puede controlar la sensibilidad que recibirá la fotorresistencia. Acá vemos, no hay, acá hay 100% de luz. Cuando hay 100% de luz, como se ve, el LED mantiene apagado. Acá hay 85% de luz, ya se enciende el LED y se activa el relé.
se activa el relé. Vamos a volver a 100% de luz y vamos a bajar la resistencia al 25%. Se vuelve a encender. Ahora, vamos a colocar un componente de salida, puede ser una lámpara que se conecta al común y al normalmente cerrado, al normalmente abierto y al negativo para que este se active al mismo tiempo que el LED. Cuando se desactiva, los dos se apagan. Cuando se activa, los dos se encienden, como vemos acá. También se puede conectar la lámpara del negativo al normalmente cerrado, para que cuando se active, cuando se le dé energía al funcionamiento, se active la lámpara. Pero cuando se active el relé, esta se apague, pero se encienda el LED. Segundo, transmisor FM. Es un circuito sencillo y un aparato de fácil construcción que permite transmitir señales de audio aproximadamente 100 metros a la redonda. Puede ser sintonizada esta señal por cualquier punto dial en una radio FM dependiendo de sus componentes, pues es fácilmente localizada entre los 88 y los 108 MHz. La resistencia 1 polariza el micrófono representado por este generador de señales. El condensador 1 acopla la señal del micrófono al transistor, es decir, la recibe de golpe, pero al cargarse y descargarse evitan quemar o dañar el transistor 1, que es el que amplifica la señal, que se verá en la gráfica del amplificador. Esta es la señal amplificada. La resistencia 2, 3, 4 y 5 establecen los voltajes de polarización de CC del transistor 1. El condensador 3, el condensador 3 establece la ganancia de corriente de CA del transistor 1. La resistencia 6 limita la corriente que llega a la base del transistor 2. El condensador 4 previene daños o inestabilidad causada por el circuito oscilador. Las resistencias 7, 8 y 9 establecen y limitan el voltaje de polarización de CC del transistor 2. El condensador 8 actúa como filtro para eliminar el sonido papel producido por la interferencia. El condensador variable 5 es usado para sintonizar el oscilador estableciendo la frecuencia de transmisión. Es decir, que este condensador variable de, de 60 picofaradios se puede manipular para transmitir en la señal deseada. El transistor 2, la bobina y el condensador variable forman un circuito oscilador controlado por voltaje, el cual es modulado por el voltaje de audio amplificado por el transistor 1. Es decir, que el transistor 1 es el que amplifica la señal y el transistor 2 es el que la modula. La antena de transmisión puede ir conectada directamente a la bobina y se puede ver en la gráfica donde se sustituye esto y se coloca en la bobina, que de acá es donde sale directamente la antena. Esta es la señal modulada y esta es la señal del micrófono. La señal azul es la señal modulada, mientras que la señal roja es la señal que sale directamente del generador. Tercero, medidor de líquidos. Como todos saben, la electrónica ahora es algo fundamental en la vida de todos. El siguiente proyecto facilitará la vida cotidiana. Por ejemplo, esas pequeñas inundaciones que se causan llenando una caneca o algo así, a causa de pequeñas inundaciones causadas por la falta de atención. Pues el medidor de líquidos es un aparato diseñado para avisarte e indicarte el nivel de agua de un tanque y a la salida de su relé. Se le puede conectar un componente de salida que alerte que ya está llena o vacía respectivamente a la conexión del relé. Conformado por tres transistores configurados como interruptores, y un relé que da las salidas de normalmente abierto y normalmente cerrado tocando al común para que se active.
Estas se activan gracias a la conductividad del agua, pero como este programa no tiene la opción de simular el agua, es simulable con interruptores que den paso del sensor al común. Cuando el agua toca el común y los sensores, es decir, las resistencias 6, 2 y resistencia 1, respectivamente polariza el transistor y por efecto se enciende el LED apropiado. Por ejemplo, digamos, es decir, no hay agua en el tanque. Si no hay agua, por lo tanto no hay conductividad, ningún LED se prende. Cuando hay un nivel demasiado bajo de agua, el, el interruptor, eh, el interruptor, que es como si el común y el sensor estuvieran haciendo contacto por medio del agua, se enciende el primer LED que simula el estado bajo. Cuando el agua toca el segundo sensor junto al común, que ya está tocando el último, se prende el segundo LED que simula el estado medio. Y cuando se prende cuando ya llega en estado alto, se enciende el último LED que da paso para que se encienda el relé. A ese relé se le puede conectar algún elemento de salida que indique que ya está lleno. O por el contrario, se le puede conectar, o por el contrario, este puede ser el nivel bajo, este el nivel medio y este el nivel alto. Y se le puede conectar un elemento de salida al normalmente cerrado del relé para que indique cuándo está vacía en vez de cuándo está llena. Cuarto, el seguidor de línea velocista. El seguidor de línea velocista es un aparato muy frágil y de fácil construcción que es un carrito que sigue una línea determinada ya. Existen carritos que persiguen líneas blancas en fondos negros o líneas negras en fondos blancos. Eh, este, este autovelocista funciona con 5 voltios. Comprende de una fuente de 5 voltios, un interruptor, una resistencia variable, una resistencia que polariza el transistor tip 120 que puede ser sustituido por un por un tip 31C, dos motores, una resistencia que protege el LED, un fototransistor, una, una resistencia de 33 kiloohmios que la polariza el transistor NPN o CN3904, transistor 2. También el emisor de este transistor va conectado a transistor 1, que es del mismo tipo, y lo mismo de este lado, conformando un puente H para este motor, donde se puede controlar la inversión de giro en caso de que el carrito se salga de la línea, de la pista. Estos dos transistores vienen complementando el puente H conformado por el transistor 3, transistor 4, transistor 1 y transistor 2. Este es el otro fototransistor que sirve como sensor. Y la resistencia 4 que protege el LED, que protege el LED. Vamos a verlo en funcionamiento. Acá como se ve, los dos motores ya están andando. Con el potenciómetro o la resistencia variable se puede controlar la velocidad. Este es la resistencia máxima donde los motores no andan. A medida que voy bajando la resistencia, ya comienzan a andar. Y si la bajo toda, ya anda con más fluidez y velocidad. En caso de que el carrito se llegue a salir de la pista, para eso existe este motor. Eh, co- si bajo este transistor, el motor anda en sentido izquierdo, pero si bajo esta otra, anda en sentido derecho. Esa es la inversión de giro proporcionada por estos dos sensores. Quinto, el puente H. El puente H es un circuito muy sencillo que permite
La inversión de giro de un motor. Un motor lógicamente necesita positivo por un lado y negativo por el otro lado. Mediante el puente H se le puede dar negativo por un lado y negativo por el otro, haciendo que el motor gire en otro lado, o también se les puede dar en sentido opuesto, haciendo que giren en sentido contrario. Se puede manejar mediante interruptores o mediante transistores. En este ejemplo está hecho mediante interruptores, cuatro interruptores de dos posiciones. Necesitan lógicamente el motor y una fuente. Entonces, si activamos este, entonces por este lado va a entrar el positivo. Si activamos este, por este lado entra el negativo. Y como se ve, el motor gira en el sentido de las manecillas del reloj. Si desactivamos y encendemos las del otro lado, vemos que el motor va a girar en sentido contrario, ya que el positivo entra por este lado, por donde antes estaba entrando el negativo, y el negativo entra por este lado, por donde antes entraba el positivo.